Señoras y señores, damas y caballeros, es un gusto estar con ustedes este día miércoles 3 de enero del año 2024. En este nuevo año empezamos el programa número 13 de La Tercera Vía. Este programa lo realiza el analista político y líder de La Tercera Vía en el Ecuador, el abogado Carlos Chiriboga Romo. Y vamos a abordar el tema: ¿qué opina del inicio del año 2024 y de la consulta popular que hoy ha sido planteada por el presidente de la República, Daniel Noboa Sin? Doctor Carlos Chiriboga Romo, bienvenido. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ecuatorianos y hermanos migrantes en todas partes del mundo que nos ven por esta línea, este canal de YouTube. Bueno, todos hemos comenzado el año 2024 cargados de ilusiones, de esperanzas, de fe en que va a haber un cambio en nuestras vidas, en nuestras familias, en el país, en términos generales. Y pues bueno, se nos había anunciado también para este nuevo año una consulta popular de parte del presidente Daniel Noboa, que ya se habían muchas expectativas y que también se habían dado muchas opiniones de lo innecesario que podría ser o lo trascendental que podría ser. Pero hoy ya conocemos las preguntas que ha hecho el presidente de la República y de una manera genérica, sucinta, vamos a hacer un leve repaso a las mismas, ¿no? Para llegar a conclusiones que ustedes mismos podrán ayudarnos a sacar. Primero, el caso de las Fuerzas Armadas. La primera y la segunda pregunta son verdaderamente las consideramos innecesarias, porque es público y notorio que las Fuerzas Armadas permanentemente están en los operativos en las calles, en las plazas, haciendo control de armas. Y también hemos visto cada vez que ha habido una revuelta, una masacre en las penitenciarías, que las Fuerzas Armadas han ingresado a los centros penitenciarios para ayudar y coordinar con la policía para requisar armas, revisar todo esto, darle un poco más de consistencia al operativo policial. Entonces no entiendo por qué razón se está preguntando algo que ya lo estamos viendo, que está practicándose y que verdaderamente puede seguirse reglamentándolo, simple y llanamente. Por lo tanto, esto no entendemos por qué tiene que ser sometido a consulta popular. Por otro lado, también hay una pregunta en la consulta, la pregunta 3, de que qué pasa con los militares o policías que dentro del ejercicio de sus funciones sean procesados, y piden en la consulta popular de que no sean detenidos durante el proceso hasta pues que obviamente no se termine el mismo y sean declarados inocentes o culpables. Se olvidan los asesores del presidente Noboa que los jueces de garantías constitucionales tienen la facultad de dictar medidas cautelares, medidas sustitutivas. Y entonces, una de las medidas sustitutivas justamente de la prisión preventiva durante el proceso es pues poner una fecha de presentación a los juzgados respectivos y también el uso de grillete electrónico. Entonces, simple y llanamente, esto requiere de una regulación de parte de la Corte Nacional, un instructivo para los jueces penales que tratan estos temas, para que simplemente en el caso de los militares o de los policías que fueran procesados por el caso de abuso o por algún tema que sea cuestionable dentro de sus facultades y dentro de algún operativo, a no dictar la prisión preventiva y dictarles una medida sustitutiva, por lo que verdaderamente tampoco entendemos la razón de la pregunta. Por otra parte, también nosotros aquí hablamos en esta consulta, en la pregunta 4, del incremento de las penas. Hace poco nos hizo conocer la Asamblea Nacional que los asambleístas en su mayoría habían acordado hacer una codificación de todas las reformas que deberían hacerse al Código Orgánico Integral Penal. Es decir, esto está caminando en la Asamblea Nacional. Por lo tanto, el aumento de penas corresponde justamente a la reforma que se puede hacer al Código Orgánico Integral Penal y que ya se está tramitando en la Asamblea Nacional. Entonces,
simple y llanamente creemos que esta pregunta es verdaderamente intrascendente en este momento, porque los asambleístas conocen la necesidad del país, que es un comentario generalizado de que las penas tienen que incrementarse, principalmente para los delitos execrables, de violaciones, sicariato, extorsión, vacunas, que no es otra cosa que una extorsión, definitivamente, o terrorismo. Así que nosotros creemos que esta pregunta también es irrelevante dentro de una consulta popular. Así que cuando hablamos de que todos los delincuentes, una vez sentenciados, cumplan toda la pena por los delitos graves o execrables que estamos hablando, pues también es una reforma que tiene que hacerse al COVID. Y entonces no se requiere tampoco que el país se pronuncie en este sentido, porque si los asambleístas aumentan las penas a 50 o a 60 años, y también pueden poner ahí un adendum de que no podrá el individuo salir de ahí hasta no completar toda su condena, es innecesario someterla a consulta popular. Por otro lado, habla en la pregunta 6 que hay que tipificar el uso de la tenencia de armas militares de los ciudadanos comunes, principalmente los delincuentes. Pero si eso ya está en el COIP, pues, que actualmente está prohibida la tenencia, el porte de armas por parte de cualquier individuo, sea una persona decente o un delincuente. Al contrario, estábamos esperando que se pronuncien o pregunte si los ciudadanos podemos portar libremente armas para equilibrar las fuerzas con la delincuencia. Y más vale aquí nos están diciendo que si se puede tipificar lo que ya está tipificado. Y por último, acá estamos hablando de que si habría posibilidades de que las armas que se decomisan en los operativos militares, que vemos que son ametralladoras, pistolas de alta gama, fusiles, podrían servir de apoyo a las fuerzas públicas. La verdad es que esto demuestra es una pobreza de nuestra institucionalidad, ¿no? Que nuestros militares o fuerzas armadas, principalmente la policía, que no sea armada verdaderamente como compete al Estado responsable de cuidar las vidas de nuestros héroes, policías, de estar bien uniformados, con sus chalecos, con sus cascos, con su equipo de transporte, con buenas armas, que tengan que estar recogiendo armas que vienen siendo usadas incluso en temas de sangre, de asesinatos. Y entonces que un policía le entregue un arma de esas para efectos de que reemplace la responsabilidad del Estado de dotarlo de un arma nueva, funcional y con bastantes proyectiles para que los puedan utilizar en la defensa de los ciudadanos. Esa pregunta nos parece verdaderamente innecesaria y además vergonzosa. Por otro lado, también nos pregunta el señor presidente del tema de cómo se evalúan a los funcionarios de la función judicial. Pero si se está olvidando, los asesores de Noboa se están olvidando de que siempre al ocupar un cargo público se hace una declaración de bienes patrimoniales, que no los exige a la salida la autoridad nominadora. Eso es una responsabilidad de esa gente, porque el Estado está lleno de responsables que no lo hacen. Y se comenta que han sido esta gente, pues, completamente siempre se han enriquecido ilícita e ilegalmente. Entonces, lo que debemos recordarle que ahí está, pues, para eso, la UAFE. Para eso está la Contraloría General del Estado. Está la Asamblea. Y además de eso, también recordemos que el Consejo de la Judicatura tiene nada más y nada menos que a un personaje ahí que se llama Gisela Erdoiza. Y esta señora es nada más y nada menos que la directora nacional de transparencia de la función judicial. La pregunta sería, ¿qué es lo que hace esta señora? ¿A quién está dándole honores o por qué razón no cumple su trabajo? Si se comenta en voz baja que hay jueces o fiscales corruptos. Entonces,
¿quién es la llamada a poner el dedo en la llaga si no es esta comisión, que tiene un lindo nombre y un personaje subido ahí que viene haciendo trayectoria desde Santa Elena, del Consejo de la Judicatura a altos cargos? Pero sin embargo, vemos la crisis por la que atraviesa la función judicial. Entonces, las evaluaciones tienen filtros y mecanismos que se pueden realizar, que no los hacen ahora por irresponsables, por negligentes y hasta por cómplices de la corrupción. Por lo tanto, esa pregunta también la consideramos relevante. Por otra parte, que se va a los bienes, que se declare la extinción del patrimonio de los bienes ilegales, pero si actualmente todos los bienes que son de los ciudadanos que están en actos delictivos se los decomisa, como el caso de los narcotraficantes. ¿Y esos bienes a dónde van a dar? A engrosar la incontable cantidad de bienes que tiene inmobiliario. Ahí tenemos haciendas, tenemos oficinas, departamentos, villas, camaroneras, bananeras, tenemos de todo. Y lo peor de todo es que están deteriorándose, destruyéndose. Entonces, ¿qué es lo que falta aquí? Es un poco de eficiencia y de eficacia en los funcionarios públicos. Por lo tanto, tampoco, en principio, no le encontramos ningún tipo de importancia a este tema, ¿no? Así que en la pregunta 10 del tema de los extranjeros, sí se han metido muchos extranjeros aquí. Algunos han venido a delinquir, otros han venido a trabajar honrada y decentemente aquí al país. Bueno, esto requeriría de una enmienda constitucional tal vez para tratar de resolver el tema de la ciudadanía universal, porque no hay una disminución de derechos para los ecuatorianos en ningún momento. Entonces no requiere esto de una consulta popular, requeriría de una enmienda, de un acuerdo de su mayoría parlamentaria que tiene el presidente de la República, de los correístas, los socialcristianos y su partido, más los allegados, para llegar a un acuerdo, un consenso en las reformas que podrían haber, ¿no? Y la pregunta 11, peor no entendemos. Dice que aquí hay 165, han habido 165 salas de casinos. Y peor, que han habido 250.000 ciudadanos que han estado trabajando en esas áreas. Perdónenme, imposible que hayan estado trabajando tantas personas en 165 salas. Eso no beneficia en nada a los ecuatorianos. Cuando los ecuatorianos tenemos un 70% de gente que está viviendo en la miseria y en la pobreza, ¿qué ciudadano de a pie, como se llama ahora, que no tiene ni para la buceta, le interesa irse a meter un casino donde no tiene ni siquiera para nada? Solo sería para personas de altísimo nivel económico, de fondos absolutamente un poco dudosos, en muchos casos, como se habla, que sería para blanquear dinero y lavandería, porque no, por ahí fluye mucho dinero que no podría ser contabilizado. Por lo tanto, lamentamos que se haya metido en un tema que verdaderamente no nos beneficia para nada a los ecuatorianos. Así que yo creo que la consulta del señor Noboa, a priori en este análisis, creo que verdaderamente la Corte Constitucional le ha llegado una papa caliente, si lo ven desde el punto de vista político, porque honestamente debería decir, señor presidente, estas preguntas no procede que las tire a una consulta popular, porque esto basta que usted converse con los asambleístas y no se gaste 80 millones de dólares que se necesitan en este momento para gastos urgentísimos, principalmente la propia Policía Nacional. No se habla para nada en la consulta popular de cómo mejorar las fuentes de trabajo, no se habla de los temas importantes de elevar el nivel de los candidatos a las elecciones seccionales o nacionales. No se habla de las cosas trascendentales, de cuidar el medio ambiente, el ecosistema. No se hablan de cosas que esperábamos que se traten en esta consulta. O por último, de despolitizar de una vez por todas a la justicia, como era justamente quitarle las facultades a los organismos más políticos del país, como son la Asamblea Nacional, como son la Corte Nacional de Justicia, como son la Fiscalía, como son la Defensoría Pública, para efecto que son ellos los que nombran a los delegados del Consejo de la Judicatura. Y el propio presidente de la República nombra a su delegado. Entonces, deberían haber reformado ese tema para despolitizar la función judicial, pero no lo han hecho. Por lo tanto, creo que esta consulta ha empezado mal y va a ir por muy mal camino. Aprovechamos esta oportunidad para saludar a todos los ecuatorianos, ahora que estamos todavía
en los días antes de llegar a los Reyes, para desearles a todos un feliz año, que por favor recuperen la fe, la confianza y la esperanza en ustedes mismos primero. Recordemos y recobremos la potencia interior de nuestro espíritu y tengamos la fuerza de voluntad para enfrentarnos a las vicisitudes que nos presenta la vida. A los militares y policías que lleven con honor ese uniforme maravilloso que le damos, que son nuestros héroes, nuestros garantes de la seguridad. Y también a los operadores de justicia, aquellos que pueden firmar un documento que dice por el poder que le da la Constitución de la República y pueden dictar una sentencia, que se recuerden ese honor que ha sido concedido a ellos para que hagan brillar con ética y con dignidad sus facultades. Así que, hermanos, amigos, compañeros, de aquí, desde el Ecuador, enviamos un abrazo fraterno a todos los hogares, a los libres pensadores, a la gente que ha dejado de ser radicalista, extremista, fanática, a la gente que puede pensar de manera objetiva, para que dejen ya el odio, esas miserias humanas de perseguir, la envidia, y nos veamos como hermanos. Tratemos de ser mejores ciudadanos, empezando por nuestras casas, tratando de cuidar a nuestros hijos, a nuestro entorno. Con todo eso, le pedimos a todos fe y confianza, y que Dios bendiga al Ecuador, y que viva la República. Viva la República. Gracias al doctor Carlos Chiriboga Romo, analista político y líder de la tercera vía en el Ecuador. Gracias por este mensaje respecto a la consulta popular en el programa número 13, La Tercera Vía. Felicidades. Muy buenas tardes.